Bueno, si quieren, oro yo acá. Bendito y amado Señor, te damos gracias infinitas, Padre, porque tú nos das la oportunidad de reunirnos una vez más. Gracias porque tú permitiste esto, porque gracias a este tiempo en el que nos empezamos a conectar por este medio, es que nos vemos, es que compartimos y es que ahora estudiamos tu palabra juntas. Gracias, amado Rey, porque sabemos que tú eres el que ha formado este grupo, tú nos convocaste y aquí estamos, aquí seguimos, fieles, Señor, a tu llamado. Queremos caminar dignamente conforme a ese llamado que tú nos estás haciendo y queremos, por sobre todo, Señor, perseverar hasta el fin. Ayúdanos, Padre, sé tú en nosotros, que tu Espíritu Santo nos dé esa revelación, ese discernimiento, ese entendimiento de tu palabra. Sabemos que nosotros, Señor, en ti, mi Jesús, tenemos esa sabiduría de lo alto y eso es lo que más anhelamos, Padre. Sabemos que tú eres quien nos da esa luz. Tú nos has dicho en tu palabra que tu palabra es lámpara a nuestros pies. Eso quiere decir que para nosotros caminar en este mundo necesitamos una lámpara porque habría oscuridad. Mas tu palabra es esa luz que nos da certeza a nuestros pasos para encontrar el camino angosto, la puerta angosta. Gracias, papito lindo, porque tú nos hablaste de tener las lámparas llenas de aceite para que estén encendidas, porque la situación en sí sería de oscuridad, de tinieblas. Mas si estamos en ti, Señor, tendremos luz para iluminar nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, porque en ti confiamos, porque en ti nos sentimos confiadas y tranquilas y tranquilos y con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos preciosas y que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ayude a desarrollar todos estos temas y que podamos aprender lo que tú quieres, Señor, que aprendamos. Agudiza nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor, para que con el uso tengamos ese discernimiento del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto. Gracias te damos, Padre precioso, gracias. Tú eres el invitado principal, tú eres el maestro de maestros, que estás aquí en nosotros, alrededor de nosotros y sobre nosotros, Padre. Amén. Damos gracias infinitas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, pues si quieren voy a leer los versículos. Voy a leer los versículos que abarca Jesús sana a la suegra de Pedro, que es el versículo 14 donde nos quedamos, y que podemos comentar ahí varias cosas, ¿no? Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, bueno, primero, pues si alguien quiere comentar algo de esta parte, yo pues conforme las prédicas que escuchamos y leyendo aquí, pues sí, como vemos siempre están citando, ¿no? Textos del Antiguo Testamento, y por eso fue que la primera pregunta era en eso, o sea, todo lo que sucedió aquí dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, entonces quisiera leer este texto tal cual como está aquí en la palabra, Isaías 53:4, que es al que está haciendo referencia. Y me agrada porque pues de los dos pastores que escuchamos, pues tienen posturas quizá diferentes o tienen su propia postura y explicación. Y pues yo creo que eso es lo que enriquece más que nada lo que nosotros estamos aprendiendo, porque podemos tener una postura más amplia, ¿no? Dice el versículo 4, dice así, ay no, espérenme que ya no sé qué encontré aquí. Isaías 53, 4, ay perdón, ya me había ido al 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, bueno, yo aquí puse en qué contexto fue dado el texto de Isaías 53, 4 al 6, mencionado en el versículo 17 de Mateo, ¿no? Porque uno de los pastores habla precisamente de cuál es todo el contexto de este capítulo, ¿no? Déjame, está hablando Isaías acerca de lo que hizo. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decimos, aquí está describiendo a Jesús, pero déjenme leer el anterior. Dice aquí, en este versículo habla de que Dios librará del cautiverio a Sión. Entonces habla de que le está hablando al pueblo que se sacuda del polvo, que se levante, que suelte las ataduras de su cuello, porque pues habla de mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón, pero que él viene a librarlo, ¿no? Y en el texto en sí está hablando de lo que fueron las rebeliones de Israel, y por eso el pastor hace esa aclaración, ¿no? De que el contexto en que se dio es de que íbamos a ser sanados de nuestros pecados, ¿no? Dice que de acuerdo, que de la pregunta 2, pues ¿en qué contexto era? En el contexto de que se habían llevado al pueblo de Israel cautivo, de que ya les está hablando ahí el Señor, ¿verdad? Porque se lo habían llevado, les está hablando que se lo habían llevado, que su pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, se lo llevaron sin razón, pero dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre y por esta causa en aquel día, porque yo mismo hablo, y aquí estaré presente. Y entonces, bueno, está hablando cómo es que lo va a rescatar, pero dice que va a salvar a Jerusalén, a Israel, perdón, de sus pecados. Entonces, por eso aquí el pastor hace ese énfasis, ¿no? De que está hablando sobre un contexto de sanar de los pecados. Y por eso él dice que este texto ha sido usado mucho y que lo usan ya casi, a veces pues como si fuera una frase, ¿no? Una frase mágica de que por sus llagas fuimos sanados y así lo hacemos y así lo estamos creyendo. Y sí es, porque pues Jesús sanó, ¿a cuánta gente sanó? Pero el mayor milagro que debemos entender pues es ese, ¿no? Que Él perdonó nuestros pecados. Que Él nos sanó de todo eso que había en nosotros, nos sanó de nuestro pecado. Y sí, estoy de acuerdo con el pastor, porque nos decía después, el pastor preguntaba, ¿es siempre la voluntad de Dios sanar? Entonces, no sé, y preguntaba, ¿a quién debemos acudir a buscar sanidad? ¿Qué opinan ustedes de eso? Pues yo quería comentar, a mí la verdad me impactó muchísimo todo esto porque, o sea, ese versículo de Isaías, pues obviamente se usa en el hecho de que si estás enfermo, hasta es ilegal estar enfermo porque por sus llagas fuimos curados, entonces no podemos estar enfermos. Entonces es chistoso porque dices, bueno, ok, ¿qué pasa? ¿Por qué no sano? ¿O por qué alguien que yo sé que es cristiano, que es hijo de Dios, que todo, no sana y sigue enfermo, ¿no? Y entonces caes en juzgar y en pensar que le falta fe para ser sanado o a mí me falta fe. Entonces
lo que decía el pastor, a nosotros no sé si este pastor ahorita, ya me acordé quién lo dijo, no fue ninguno de estos dos, pero Ajá. creemos que nos está faltando, o sea, Dios sí puede sanar, o sea, Dios sí sana, sí. Jesucristo sanó, sí, sus llagas no sanan, pero no a mí porque yo, pues no, ni soy, ni tengo la fe, ni soy tan digno, ni estoy tan bien, y entonces caes en estarte descalificando porque dices, no, pues es que yo de plano mi fe no me alcanza, Ajá. entonces pues por eso no sano. Y eso te da un sentimiento de, pues de menos valor, de menos fe, ¿no? Ajá. Te calificas más abajo de cualquier otro porque sigues enfermo, ¿no? Entonces creo que sí fue algo me pegó duro porque me costó varios días, lo estuve como masticando Ajá. y decía yo, a ver, espérenme tantito, porque lo que a mí me han enseñado es que sanas, porque Cristo ya por sus llagas fuimos sanados, está hablando en pasado, ya sanamos, ya estamos sanos. Y ahorita lo que he estado meditando es, sí, por supuesto que ya nos sanó de esa enfermedad que se llama pecado, nos sanó Ajá. de ese haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Exacto. No dice que estábamos muertos porque nos agarró una enfermedad, dice que Exacto. estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, de lo que Él nos sanó fue de esos pecados y esos delitos y eso que teníamos en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en todo lo que somos, pecadores, y que Él ya nos sanó. Sin embargo, por supuesto que es la voluntad de Dios sanarnos de nuestras enfermedades, pero no necesariamente en el tiempo que nosotros queremos, porque a Pablo le dejó un aguijón en su carne, Así es. pues a Timoteo estaba siempre enfermo, bueno, estaba seguido enfermo del estómago. Ajá. Vemos, o sea, a muchos que pues siguieron enfermos aún cuando Cristo había muerto, porque también otra teoría era de que, bueno, pues mientras Cristo estaba en el mundo, pues todavía no moría en la cruz para sanarte, ¿no? Todavía no habías pasado por la cruz para ya ser, para que de sus llagas ahora somos sanos. Sin Ajá. embargo, Pablo cuando ustedes, Pablo ni conoció a Cristo, ya había muerto Cristo, ya hubiera en todo caso apelado a esas llagas y a tener esa sanidad y hubiera dicho, pues es que es ilegal que yo siga enfermo, ¿no? Es Claro. ilegal en fin, entonces como que me cayeron muchos veintes con esto, que pues realmente siento que sí, y esas campañas que se hacen de sanidad y todo, pues yo no dudo que Dios quiera sanarnos, ¿no? Claro. Y que sane, pero como decía mi tía Gloria, no le podemos torcer la mano, el brazo a Dios. Decía, Exacto. tú no vas a ayunar para torcerle el brazo a Dios, es lo que sea la voluntad de Dios. Entonces, ella nunca se paró de la silla de ruedas, entonces dices, ¿y qué clase por decirlo así, qué clase de cristiana era, ¿no? Así Se es. la pasaba orando día y noche, se la pasaba hablándole a la gente con cursos y oraciones y esto y lo otro, y dices, ¿por qué no la paró de la silla? Entonces, pues ahí yo entiendo muchas cosas, pero bueno, ya hablé mucho, que No, hable pero me alguien parece más. excelente porque la verdad es que así es. Y yo creo que qué importante poder escuchar estas cosas que nos abran el entendimiento, porque entonces, o sea, salimos de esos paradigmas que nos hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Como dices tú, ah, no, pues seguramente no, yo no sano por esto, o por qué tal persona no sanará. O sea, esto me dio también a mí una claridad. Y aquí en el otro texto que menciona el pastor, primera de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Pero sí, enfocando, como dices, o sea, el milagro más maravilloso y la sanidad más maravillosa es la que ya nos dio en el alma, ¿no? En el espíritu. Ahora dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, ya nos hizo nuevos, y aunque
estamos todavía en un cuerpo corruptible, sabemos que ya en nuestro interior somos esas nuevas criaturas. Y pues quizás este cuerpo pueda enfermarse, pueda ir en decadencia, pero así este cuerpo aquí muriera, pues el Señor nos va a dar uno nuevo, ¿no? Entonces sí me agrada mucho esto porque cambia mucho toda la, como dices tú, la perspectiva y entender que no es así, ¿no? Y decía, ¿a quién? O sea, decía el pastor que en muchos de estos lugares, así como mencionaste tú de las, esas campañas de sanidad o de sanación, o hacen, o sea, como que esto fuera, o sea, como que ponen a Jesús como propiciación por nuestra sanación, ¿no? O sea, por eso menciona él la propiciación. Por eso puse la pregunta, ¿qué era la propiciación? ¿Alguien averiguó eso? ¿Qué era? ¿A qué se refería? No te oímos, Alfonso. No te oímos. ¿Tienes el micro, los audífonos? Quizá por eso no. Como que el micrófono no está bien, yo creo, el micrófono de la compu. Ahorita tienes puesto apagado tu micrófono, pero creo que la vez pasada eso. Ándale. Ya. A ver, habla. Se oyó un ruido, pero no se oye. Creo que eso te pasó la vez pasada, ¿verdad? Y tuviste que acabar conectándote en el teléfono. Porque por alguna razón no se escucha. No se oye. Sí truena algo, cuando le mueves ahí truena algo, pero no se escucha. Mientras les voy a leer, a ver si que pruebe Alfonso, este otro texto que mencionan aquí. Aquí, por ejemplo, aquí es donde estaba hablando el pastor. ¿Alguien puso algo aquí en esta? ¿Lo escribe en el chat? Ah, sí, mi amor, perfecto. Escríbelo y aquí nosotros lo leemos. Ve escribiendo lo de propiciación mientras le leo. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, bueno, aquí es donde daba él uno de tantos ejemplos que hay, pues que los siervos de Dios en ese tiempo pues se enfermaban, ¿no? Y podrían haber dicho esto, o haber dicho es que no, o sea, yo debo de tener ya la sanidad porque ya fuimos sanados y vemos que no, ¿verdad? Ajá. La paga del pecado es muerte por medio del sacrificio de Jesús. Ajá. Tenemos la posibilidad de recibir eterna redención. Ajá. Entonces, en el caso de la propiciación decíamos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Por qué el pastor usaba siempre eso de que esa pequeña, ese texto de Isaías 53:4 lo usaban como propiciación para que tienes que sanar, ¿verdad? La propiciación, él fue propiciación para esto precisamente, que nosotros habíamos pecado y la paga del pecado es muerte, pero a través de su sacrificio tenemos la posibilidad de recibir eterna redención. ¿Rocío?
Gracias, mi amorcito. Sigue escribiendo ahí si quieres, Rocío. Sí, voy a leer dos textos que hablan de la Ajá, propiciación. Y uno es perfecto. en primera de Juan 2:2, y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Está hablando de la propiciación, que es redención, que es reconciliación, que es sacrificio, y está hablando de que la propiciación es por los pecados, ¿no? O sea, ahí no menciona nada de sanidad. Y Edades. después en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces aquí también está hablando de la propiciación, que es por medio de la sangre de Jesucristo, pero otra vez es para la redención de los pecados. Claro. Y ahí cuando el pastor explicaba que hay quienes usan la propiciación para sanidad, ¿no? O sea que el Exacto. sacrificio de Cristo, que es lo que quiere decir propiciación, ¿no? Es Ajá, para la redención de los pecados, no para la sanidad de enfermedades. Y eso es lo que yo creo exacto. que se ha malinterpretado muchísimo, y yo supongo que habría muchísima controversia, pues con muchos pastores pues que así lo manifiestan, que las llagas de Cristo nos alivian, por decirlo así, de nuestras enfermedades, ¿no? Ajá. Entonces, sí nos sanan el alma, nos sanan, nos limpian, nos sanan del pecado, de todo lo sucio que teníamos. O sea, el pecado pues es una enfermedad, es algo que Claro. traemos ahí arraigada, ¿no? Y que pues el pecado da luz, muerte, ¿no? Así Entonces es. es una enfermedad. Entonces, realmente, sí, en serio, esta semana todo el tiempo estuve como piense y piense. Y primero, lo primero era no, pues no, sí, las llagas de Cristo nos sanan de nuestras enfermedades, pero lo fui como masticando y lo Ujú. fui reflexionando, y creo que ya llegué a ese convencimiento de entender, porque también digo, pues, ¿por qué hay tanta gente enferma? En cristianos, hijos de Dios, y hablamos pues de gente muy cercana a nosotros, ¿no? Que dices, pero ¿por qué si él es cristiano? ¿Por qué si él está en Cristo? ¿Por qué si? Pues te haces así miles de cruces, y te digo, y lo peor es que hasta caes en juzgar, ¿no? Pues le Sí. ha de faltar fe, o mucho, yo me acuerdo mucho, para no mencionar iglesias, pero cuando yo empecé, que quienes seguían enfermos, entonces se creía que estaban en pecado. Entonces Ajá. decías, no, bueno, pues si no sanan es porque están en pecado. Entonces ya estás juzgando, Claro. ¿no? Entonces, pues yo creo que una cosa lleva a otra cosa peor, que entonces empiezas a juzgar o tú mismo, y a considerarte que no eres digno de que te sane, de que haga esas sanidades que hace en otros, o que te falta fe, o en señalar a otros por qué no son sanos. Entonces, pues yo al menos siento que yo llegué a esa conclusión, no sé los demás qué piensan. Ajá. Ujú. Pues sí, aquí Alfonso, bueno, nos puso esos textos que habíamos visto, ¿verdad? Que pues que llegó el castigo que nosotros deberíamos haber tenido. Ajá. Dice, hasta aquí habíamos leído hace rato, ¿no? El texto de Isaías. Jesús llevó sobre sí el castigo que nosotros deberíamos haber tenido. Esta es la maravillosa obra que se llevó a cabo en el Calvario para que nosotros tuviéramos paz. ¿Sí? ¿Sí? Y sí, o sea, eso de la propiciación, o sea, él lo hacen propicio para, o sea, se toma esto para que sanemos. Y la verdad es que sí, siempre lo vi de esa manera. Yo siempre lo vi de esa manera porque yo decía, no, no puede ser que, o sea, que efectivamente que hubiera tantas personas enfermas, ¿no? O sea, si los hijos de Dios no deben enfermarse y deben ser prosperados en todo,
pues los cristianos deberían ser gente sana y rica, ¿no? Con grandes casas, con carros, con todo lo mejor, la mejor ropa, porque además, pues te plantean en un momento dado que dicen, no, o a ti no te gusta darle a tus hijos lo mejor, no te gusta darles la mejor escuela, la mejor casa, la mejor ropa, no, pues y entonces, Dios, ¿qué quiere para sus hijos? Pero dices tú, o sea, a ver, no, espérenme tantito, no me cuadra esto con lo que yo estoy viendo, claro. Si tratamos de empatar con lo del Evangelio de la Gracia que estamos hablando, pues que Dios nos pone en el lugar indicado, a la hora indicada, que nos abre puertas, pues eso es una realidad, esa sí es una realidad, pero eso no quiere decir que por eso nos vamos a hacer millonarios, o sea, puede ser que tu pequeña empresa que levantaste en este tiempo de pandemia va a ser exitosa, ¿no? Él te va a bendecir y va a ser exitosa, pero tampoco quiere decir que de repente vas a abrir un McDonald's o una empresa que haga todo sea como McDonald's, va a ser como Dios quiera que sea y en la medida que sabe que lo vamos a poder manejar y que eso no nos va a perder, ¿verdad? Ni nos va a alejar de Él, porque además pues hemos entendido esa parte. Entonces, pues sí veo, sí, eso pues creo que me quedó claro. ¿A ti, Pati, te quedó clara esa parte? Porque digo, Sí. es algo que sí te enseña. Sí, claro. A ver, Pati. Porque fíjate que, pues digo, yo creo que lo estamos pensando todas, ¿no? Que el ejemplo que tenemos pues más fehaciente es mi tía Gloria. Y yo siempre Pero así pensé, que mi tía Gloria, mi tío Vid y Alejandra, ¿no? Alejandra, los tres, que dices, no puede ser, o sea, una familia cristiana, creyente, buenas personas, entregadísimos, con una fe enorme. ¿Qué pasó ahí? Entonces a mí, yo siempre me hice cruces por eso, la verdad, siempre. Ahora, tú, por ejemplo, en la iglesia, si tú oyes ahorita al pastor Claudio, dice, nadie de la iglesia se ha enfermado, nadie, ni uno. Entonces dices, bueno, ¿y entonces eso qué significa? Sí, no, porque, o sea, qué bueno, digo, sí, qué bueno que nadie, pero quién sabe realmente si está en contacto de todos. Aquí desde el pastor se enfermó, líderes se enfermaron, gente se enfermó, pastores aquí de Tapachula que fallecieron de COVID. Fíjate. Sí, hay de todo, pero pues si es el medio que el Señor escogió para decirte hasta aquí, te vienes acá, pues ahí así va a ser, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es por eso yo creo que es tan importante y por eso el Señor ha detenido esto así de esta manera para que escuchemos su voz, porque si no lo que pasa es que seguimos pues escuchando siempre a alguien, ¿no? A alguien y bueno, como lo dijimos en otra de las sesiones, o lo dije, yo lo explicaba, yo recibía las cosas y lo tomaba como la verdad absoluta. Ay, wow, esto no lo sabía, lo anotas. Pero ahorita, ¿qué dice Rocío? A ver, no, esto me choqueó a lo que yo he aprendido, pero lo voy a masticar. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que quiere que hagamos. Que ahora empecemos nosotros a buscar, a leer, a escudriñar, y eso quiere decir buscarlo a Él. O sea, claro, mientras estemos leyendo la palabra, lo estamos buscando a Él. Y Él nos da la luz y nos da la claridad, y entonces ya te cuadran las cosas y dices, wow, pues es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en este sentido? Pues yo pedir, ¿no? Pedir por los pastores, pedir por los líderes, por el pueblo cristiano, que conozcamos al Señor bien, que aprendamos bien su palabra, que escudriñemos las escrituras, porque pues vemos cómo unos pueden tener una revelación, ¿verdad? Muy clara de esto y te da los textos. Y igual yo cuando ya el pastor dije, wow, qué bien está esto, me cuadra perfecto, ¿no? Yo misma, les digo que yo misma me decía que la esposa del pastor aquí me dijo, yo creo que tú nunca oras, ¿verdad? Porque Dios te sane y te enderece la espalda. O sea, ella así como diciendo, por eso no me la ha enderezado, ¿no? Y dices tú, a ver, no, espérame tantito, ¿tú qué sabes? No, o sea, no puedes juzgar, como dice Rocío, no puedes juzgar. ¿Qué ibas a comentar, Rocío?
Iba a comentar, por un lado, que a mí no me aparece lo que escribe Alfonsito más que una línea, porque estoy en el celular, entonces si lo yo los leías voy a leer. ahorita que termine. Pero algo que me gustó también mucho, es decir, ¿tú crees que él quiera que esté sana? Pues sí, ¿no? Pero entonces el pastor decía, pues Exacto, entonces ve como el leproso y dile, si quieres, ¿no? Si quieres, yo sé que puede, yo sé que él claro. quiere, yo lo sé, pero él tiene un propósito para todo y si en algo él está permitiendo que yo tenga determinada condición, es por algún motivo, es como el aguijón de Pablo. Entonces, decirle, es acudir al Señor con otra actitud, porque lo malo es cuando acudimos al Señor exigiendo, ¿no? O sea, yo sé que se ha tomado, que dices, yo tengo la autoridad, ¿no? De Cristo y sé sano, ¿no? Entonces, como que dices, bueno, Pablo lo hizo, y Pablo y Juan cuando entraban al templo y dijeron, yo no tengo dinero, pero lo que tengo te doy, y sé sano en el nombre de Jesús, y sanó el paralítico. Entonces, es el Señor, es la voluntad de Dios, es como Dios lo quiera hacer en el tiempo de Dios, ¿no? Yo creo. Pero bueno, a ver, léenos lo que puso Alfonsito. Sí. Ajá. Lo que pasa es que él ya escribió la respuesta de la siguiente pregunta, de la 6. Ahorita les leo la siguiente porción y ya leo lo que puso algo. Mi madre quiere decir algo. Madre querida. Yo les quería decir que los amo con todo mi corazón. Les quería decir, lo que ha dicho Rocío es exactamente lo que yo he pensado durante muchos años acerca de la sanidad, que si no te sana es por esto, porque andas mal, porque no te lo mereces, porque no es su voluntad, y nunca lo había encauzado por el hecho de que lo que nos sanó al conocerlo y al adoptarnos como hijos suyos y al darnos la vida, la salvación, Él nos está salvando a nivel espiritual de nuestra alma. Nos está sanando de nuestra alma, de nuestra condición en que estamos ante Él, pero no de nuestras enfermedades, de que me dolió aquí, me dolió allá, sino de nuestra condición humana, ¿no? Esto que dice Rocío exactamente, así lo he captado yo, hablando el ejemplo de Gloria, hablando de tantos enfermos, ahora sí que incluyéndome, y si te pones a pensar, pues es que no estoy bien, es que no, ni oro bien, ni Dios me escucha porque no oro bien. Sí se te vienen muchas preguntas y hasta te culpas y hasta suceden muchas falta de fe, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahora entiendo, y hasta ahorita, que la sanidad no viene de un dolor, de una enfermedad. La sanidad es de espíritu, la sanidad es de tu alma. Y nos ha salvado, nos ha hecho salvos, pero así a un nivel muy superior. No estamos hablando en la carne, estamos hablando del alma, del espíritu. Entonces, bueno, esto que estamos haciendo, yo casi siempre estoy más bien de oyente, pero sí estoy con Claudia leyendo y los estudios los estoy haciendo. Es lo que él quería. Si no estamos atribulados, no lo buscamos. Si no estamos enfermos, no lo buscamos, andamos en la loca y andamos en la baba. Entonces, bueno, tampoco puedo decir que nos mande las enfermedades, las tribulaciones y los problemas
para que lo busquemos. Pero es que somos de carne y hueso, estamos en el mundo y sufrimos de todo, de todo. Y bueno, pues la pandemia ya se ha enfocado mucho en entender que Dios nos ha puesto un alto para que hagamos esto. Y esto no se hubiera dado si no estuviera lo de la pandemia. Cada quien andaría a nivel que quieras, buscando al Señor, sí, pero cada quien por su lado, Sally hasta Tapachula, Mayra hasta Querétaro, Joaquín se diga. O sea, y esto de estar juntos y de estar estudiando la palabra y estar escudriñándola, y cada vez, pues siento yo que al estudiarla, más nos acercamos a Él, cuando menos así lo quiero creer, que entre más lo conozcamos y mejor lo conozcamos, más cerca de Él estamos. No sé ustedes qué opinan. Eso era lo que quería decir. Sí, pues yo me acuerdo del versículo Muy que bien, dice... Mar. ¿Qué pasó? ¿Qué Sigue, pasó? sigue. Ajá. Pati, El versículo que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, si estamos estudiando, pues es para conocer la verdad y para saber las cosas como realmente son y no como a veces nos las pintan. ajá. Y al conocer la verdad, pues seremos libres, o sea, realmente ya lo conoceremos y estaremos en otro plano. Alguno de los pastores comentaba que es nuestra responsabilidad escudriñar las escrituras. Entonces, es lo que pasa cuando te conformas con la prédica el domingo y ahí se queda y dices qué bonito, y realmente no te metes a las escrituras y no te metes a tu escudriñar. Y yo creo que todos es de buena fe, o sea, la verdad es que no creo que nadie esté enseñando, bueno, a lo mejor algunos por ganancias, como dicen, ¿no? Que hay quienes predican por ganancias, pero vamos, aquí el La asunto es, mayoría no. como Sally lo ha dicho, que es individual el asunto y que la Biblia la tenemos, gracias a Dios, cada uno en nuestra mano. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo hablo por mí, pues sí, claro, el domingo escucho la palabra y es una prédica hermosa, entre semana oro, este, ahorita porque no estoy ya trabajando, pero trabajando pues oro 5 minutos y córrele y arréglate y vámonos. Voy oyendo prédicas, voy oyendo alabanzas, o sea, no digo que esté yo totalmente olvidándome del Señor, pero Claro. no estaba yo escudriñando la palabra. O sea, ¿cuántos años tengo de cristiana y nunca había yo visto la sanidad de esta manera? Nunca lo había entendido. Entonces, yo creo que aquí no es de que, pues así me lo estaban enseñando. O sea, yo en Calacoya aprendí un montón de cosas y hicimos muchas cosas que puedo pensar ahora que fue lo que vacunó a mis hijos en muchas cosas, porque pues sí, ahí te prohíben la televisión, te prohíben esto, te prohíben lo otro. Y sin embargo, no voy a culpar a Calacoya, porque o sea, era mi responsabilidad. Y era mi responsabilidad buscar en las escrituras si eso decía, si eso es la palabra de Dios y lo que dice Dios. Entonces, como dices, Pati, en efecto, la verdad nos hará libre, pero la verdad la tenemos que buscar cada uno de nosotros, Cada uno. todos los días. Exacto. Ese es el reto de este estudio, ¿verdad? Que les decía a los hermanos también el martes. O sea, el reto aquí es que ya no va a ser como antes, que llegaban a la célula el martes con su manual, que aquí leíamos los textos, rellenaban los espacios en blanco del manual y ahí quedó, ¿no? Bueno, quizás sí te quedaban unas cosas, sino que aquí es tu compromiso de manera individual y personal, de cada día leer, de cada día avanzar unos versículos. Se acaban de anexar unas hermanas y me dice, hermana, pero de veras nada más medio capítulo para toda la semana.
Sí, medio capítulo, pero no es muy poquito, no, vas a ver que no, que no es muy poquito. Y entonces ya van 2 martes que viene y sí está impactada, ¿no? Porque estamos acostumbrados, quizás así como les decía, yo quería leer mi Biblia en un año, entonces eran 3 capítulos diarios, ¿no? Pues yo quería leer la Biblia así, pues era sin echarnos este clavado profundo. Entonces le digo, es que el reto aquí no es nada más que vengo el martes y leemos medio capítulo juntos y a ver cada quien que entiende, ¿no? Aquí el chiste es que cada quien lea, estudie, medite, reflexione, para que traigan la revelación que Dios les dio y podamos compartirla y enriquecernos todos, ¿no? De todo esto. Entonces, la verdad es que yo doy gracias a Dios porque estoy segura que el Señor está activándonos a todos porque quiere que seamos esa luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Que es ahorita el mundo en general, el mundo. Bueno, vamos a continuar. Voy a leer la siguiente porción y algo, ¿quiere decir algo, Pati? Sí. ¿Ok? Bueno, más quería comentar que, por ejemplo, con la prédica de este domingo que pasó, me di cuenta que los pastores realmente están muy temerosos de quiénes van a regresar y quiénes no, porque están bien conscientes de que ahorita tenemos la posibilidad de escuchar a distintos pastores y que, bueno, puede ser que nos guste más y fíjate que no me acuerdo si fue en Gemas o en Bendecidos, en uno de los dos grupos, Paola puso algo que dijo que sabían que teníamos oportunidad de escuchar a otros pastores, pero que nosotros pertenecíamos a una iglesia y que como tal debíamos pues como de serles fieles, ¿no? Y sí me llama la atención que estén así como tan temerosos, porque yo así lo siento. Y ves que hacen una cosa y que hacen otra y que hacen otra y ya no saben qué inventar para tenernos ahí atentos. Pero digo, pues saben perfectamente que tampoco te pueden prohibir que veas a otros o cómo evitan que tú te pongas a ver a otros pastores. Ajá, Rocío, ay, se fue. Espérame, en lugar de poner yo creo una cosa, que nosotros estamos siguiendo a Cristo. Entonces, no es saber quién gana más asiduos o que no se te vayan o que no, o sea, yo creo que los pastores deben de estar sí conscientes que obviamente tenemos oportunidad y hemos tenido y muchos estamos teniendo de escuchar a otros pastores, pero no es competencia ni están viendo a ver que no se les vayan sus fieles. O sea, no, yo no lo veo así para nada. O sea, sí entiendo que así como nosotros estamos ahorita buscando y metiéndonos así echándonos el clavado profundo y demás, a lo mejor hay quienes se metieron a escuchar en internet a los de Pare de Sufrir o no sé, cualquier otra cosa que es peligroso. Entonces, los pastores, como buenos pastores, pues están cuidando que sus ovejas no se les desbalaguen y se les vayan por todos lados. Nosotros estamos metiéndonos en la palabra, pero a lo mejor hay quienes escucharon una prédica de vas a ser sano y ven a no sé qué, o no sé, o sea, totalmente lo opuesto a lo que estamos ahorita estudiando y la gente se vaya para ese lado. Entonces yo no creo para nada que sea onda de no querer que vayas o escuches, o sea, me encanta escuchar a Dante Gebel o a Itiel, o me encanta escuchar a la iglesia que escucha a Itzel, y no por esto me voy a ir a esas iglesias. Pues no. O sea, no me voy a ir a cambiar de iglesia. Y la verdad es que la doctrina de nuestra iglesia es bastante sana. O sea, ahorita esto es lo único que en un momento dado podrías decir, bueno, a lo mejor medio choca un poquito, pero como lo dijo uno de los pastores que escuchamos, no hay una iglesia perfecta. Y los pastores son hombres como nosotros y también ellos pueden estar interpretando algo que a lo mejor. Entonces orar y decir, Señor, si esta en específico, no, o sea, lo que hemos oído de nuestro pastor
esa doctrina de la propiciación para la sanidad de enfermedades. Dale luz, Señor, revélaselo tú. Y sé tú su luz y quien lo guíe y orar por nuestros pastores, que eso también debemos de hacer siempre, ¿no? Entonces, pues no verlo así, no es competencia, ni a qué iglesia te vas a ir. O sea, yo si pudiera, que digo, ni aún a lo mejor pudiendo me iba yo con Dante Gebel ni con, o sea, ¿me entiendes? No, pero sin embargo, digo, sí voy a seguir escuchándolos, ¿no? Aunque vayamos Claro. ya a regresar y ya estemos en la iglesia, pues sí, pero vamos, no hay, yo digo que no hay que verlo así, sino orar por ellos y orar por nuestra iglesia y orar por nuestra congregación. Dice la palabra que no debemos de dejar de congregarnos y no vamos a encontrar. Yo me acuerdo mucho de una pareja Claro. que iba con Armando Alducin cuando empezamos a ir con Armando y su esposa me decía, es que no hay iglesia que le acomode a mi marido. Ya hemos pasado por 3 y ahora ya nos vamos a otra porque ya no le gustó que dijo el pastor no sé qué, ¿no? Y entonces dicen, no, pues así no vamos a, Ajá. pues mejor, ¿cuántos no acaban diciendo, ya mejor no me congrego porque yo puedo solito, ¿no? Entonces, pues no, la verdad es que yo Claro. creo que hay que apoyarlos en oración y hay que seguir adelante, ¿no? Porque pues no vamos a, Sí, no es competencia, yo sí, creo. sí. No es competencia, pero sí, como dice Patti, en muchos se siente eso, ¿no? Se siente ese temor de que ven que la gente a lo mejor ni siquiera se conectan el número de congregantes que tenían y aunque pues no pueden saber la causa, a lo mejor no tienen internet, a lo mejor no tienen en qué conectarse, ¿no? Pero sí vemos, y en algún pastor que oí hace poquito decía, pero bueno, es normal, pues ellos se hicieron de compromisos, se hicieron de rentas, se hicieron de gastos, o sea, aunque Jesús jamás mandó a nadie a construir un templo, o sea, los discípulos ninguno construyó un templo, ni rentó un local, se reunía la iglesia en casas de ese entonces, pues bueno, ahora a veces es necesario, ¿verdad? Tener, rentar, y hay gastos, y sí ve uno que están con eso, ¿por qué? Porque quizás ni siquiera están diezmando y ya no les alcanza para pagar todo lo que pagaban antes, ¿no? Entonces sí, como dices, pues orar por ellos para que sepan que pues el Señor está en control y los va a apoyar, los va a ayudar. Sí hay algunos pastores que definitivamente te dicen no escuches a nadie, no escuches a nadie, ¿verdad? Lee la Biblia. Ah, ¿quieres leer la Biblia? Nada más lee la Biblia, pero no escuches a nadie. Bueno, pues eso ya cada uno sabrá si escuchas o no escuchas o qué es lo que haces, ¿no? Porque tampoco, ahora sí que el que te prohíban ver a alguien más o pues el único que exige adoración exclusiva es Dios, ¿verdad? No, Exacto. o sea, no es que ese pastor es el único que va a tener la palabra fidedigna, como dice, son humanos también, pueden equivocarse, o sea, yo me acuerdo, 8 años estuvimos en Betania, 8 años, y nos parecía maravilloso, ¿se acuerdan que yo les llevaba CDs porque el pastor grababa las prédicas y me encantaban, pero en un momento me hizo shock su prédica, ¿no? Cuando él empieza a presentarse como que él es el regalo de Dios para nosotros. Ya crees que yo sepa la dádiva de Dios es Jesucristo, pero no el pastor, ¿no? O sea, y de ahí cosas terribles que empezó él a cambiar en ese tiempo, ¿no? Empezar a decir que él empezó a decir que Dios no te probaba, ni tu fe ni nada, que este no era Dios. Y le decíamos, bueno, y entonces Abraham, ¿qué fue lo que pasó con Abraham e Isaac? Ah, no, es que Abraham no escuchó a Dios, porque Dios jamás hubiera pedido que sacrificaran a su hijo. Abraham escuchó a Baal. No, pues ahí dice, lo perdimos. Pues ya, lo perdimos totalmente. Lo perdimos, y digo, 2 años oré, 2 años pedí al Señor, 2 años, hasta que dije, con permiso me retiro. Pues y sí, pues desgraciadamente llegan momentos en que hay cosas que dices, ya no, pues ya no, pues lo que están predicando no es para mí, no me cuadra, ¿no? Entonces sí, de repente sí hay cosas, sobre todo ahorita en esta época,
surgen cosas. ¿Por qué? Porque hay pastores que te están hablando, ¿no? De que tenemos que venir, de que estamos en un periodo, entrando en un periodo como humanidad, ¿verdad? Que se está empatando con lo que la palabra de Dios habla para el final de los tiempos, ¿no? Hay pastores que están como preparándose para la segunda venida, preparando a la iglesia y vengamos al arrepentimiento, y si el Señor lo dejó escrito, ¿verdad? Que así como vemos que ya va a ser primavera porque los árboles empiezan a florear, cuando vean ustedes estas cosas suceder, ¿verdad? Pues hay pastores que sí te están hablando de esto. Y bueno, como que eso te da confianza de que dices, bueno, ok, vamos con todo, ¿no? Pues como oímos a Itiel Arroyo que habló y pues tan joven y con ese enfoque, ¿no? Hemos escuchado a Dante Gebel, a otros. Sin embargo, hay otros pastores que dicen, no, yo de eso no voy a hablar, eso no voy a hablar, y siguen hablando de emprendimiento, de negocios, de hacer esto, de hacer aquello, de la iglesia relevante, pero la iglesia, la congregación, no la iglesia de Cristo. O sea, el problema es que también seguimos pensando que somos entes separados, una congregación de otra. Y no entendemos que Cristo viene por una iglesia, pero no viene por una congregación. Y mientras sigamos en esa separación, pensando que nosotros somos lo mejor, yo decía, bueno, es como si yo estoy pensando, porque digo, imagínate una congregación, en todo el mundo, pues a lo mejor es la punta de la oreja, ¿no? Que la punta de la oreja diga somos lo mejor, somos lo máximo, somos la iglesia relevante, somos lo mejor del cuerpo. Yo creo que el Señor corta la punta de la oreja y le dice, cállate. O sea, el chiste es que el Señor oró que sean uno como tú y yo seamos uno, ¿no? ¿No? O sea, esas cosas son las que de repente te hacen cortocircuito, que dices, a ver, espérenme tantito, no es así, no, el Señor no quiere ego. Cada vez que yo los oigo hablar así, haz de cuenta que estoy oyendo a los que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cristo, no, soy de una. Pero claro, te congregas, Exacto. Claro, honras a tus pastores, porque así lo dice la palabra, pero no que te esté llevando a orillarte a eso, ¿no? Esa parte es la que a mí ahorita me está haciendo cortocircuito. Y más con todo esto que estamos leyendo y aprendiendo. Pero bueno, sigamos, pues, que vienen más cosas. ¿Pati? Ya no se te oye. No se te oye, Pati. Que también les quería comentar que me sacó muchísimo de onda el video que nos mandó Alfredo del pastor que estaba con su esposa, que dice, Dios no prometió nada. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que Dios no prometió nada? No, pero es que era lo que se refiere, es que lo de Dios son decretos, o sea, no es una simple promesa, es mucho más allá de una que va a hacer. Ajá. Sí. Pero es que yo digo, pero sí es que toda la Biblia habla de promesas. Está la Biblia, hay una Biblia de promesas, ¿no? Que señalan todas las promesas. ¿Sí? Exacto. Sí, pero ya hablé a Alfredo y ya más o menos me lo explicó él y así me dijo que pues es que está mal interpretado, está como mal traducido. Ajá. No es tanto, o sea, porque no son promesas en sí, sino que son decretos. Ajá. Pero sí, me sacó muchísimo de onda. Yo cuando empecé a oír eso dije, no, es que esto no puede ser, o sea, esto está mal, completamente mal. Ajá. Este pastor, inclusive, lo que estudió fue hebreo, porque dice, muchos pastores se van a estudiar el griego, pero dice, pero Jesús no hablaba griego. O sea, lo original hablaba arameo. El hebreo, ¿no? Y el Nuevo Testamento estaba en arameo. Entonces, él dice que de plano se fue a estudiar el hebreo para realmente entender la traducción literal. Que dice que debido a esas traducciones, pues es que le hemos dado otros enfoques a las cosas, ¿no? Entonces, sí, pero la verdad, está muy bueno, esas enseñanzas de esos pastores de Miami. Y bueno, pues sí, estaría bien para hacer otro punto de plática. Porque, sí. Clau. Que me encantó hablando de este pastor, este último que nos mandó Alfred,
Ajá. que justo tocó el versículo que pusieron Alfonso y Lolita en sus invitaciones de la boda, que me encanta. Para todo todo tiene su tiempo, o algo así. Pero me encantó la traducción que él dio de la Biblia directa del hebreo, que es casi lo mismo, pero con las pocas diferencias que las puso. Qué bonito está, me encantó. Y me acuerdo que desde la boda de Alfonsito me encantó esa parte. No, creo que nunca había yo leído esa cita hasta esa vez y me pudo encantar. Y sí la dijo muy padre. Ajá. Y hasta nos acordamos de la boda y del baile. Ya no oímos nada. Y cómo bailé con mi Se siguieron platicando de la boda. Sí. Está bien. Bueno, pues les leo la siguiente porción, dice. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y bueno, aquí fue donde empezamos con el primer versículo que dice, viéndose rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, y fue que les pregunté quién era un escriba, no sé si puso, déjame ver qué pregunta seguía, ahí donde dejé mi celular. ¿Qué era un escriba? Pero muy de la ley. Ya había perdido. Déjenme ver qué pregunta les puse ahí primero, para que podamos, porque Alfonso ya había escrito unas. Ahí si quieres, si tienes más respuestas, Alfonso, velas poniendo. Bueno, no, la pregunta 6 va relacionada precisamente con lo que le dice Jesús, ¿verdad? Al escriba. Ya más adelante le puse quiénes eran los escribas en las 7. Cualquiera de las dos que tengan, pero las 6 les puse. ¿Has considerado el costo de seguir a Jesús? Porque este texto a eso se refiere. Y entonces Alfonso contestó, no crean que vi. Bueno, es que él contesta con otro texto, con Mateo 10:34. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su suegra, a una hija contra su madre era ahí, y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Órale. Y ese lo vamos a ver en 2 capítulos más, es el capítulo 10. No. Pero bueno, Alfonso está contestando con esa. ¿Por qué? Porque, bueno, y luego, ¿quién eran los escribas? ¿Alguien encontró algo de los escribas? Yo escribí aquí varias cosas, pero dice, desde la antigüedad los escribas han sido personas dedicadas a ser copistas, personajes cultos que escribían y llevaban el control de las leyes, asuntos de impuestos, arquitectura y cálculos. La labor de los escribas era considerada muy amplia e importante y ellos eran vistos como maestros. En general, estos hombres pertenecían a la clase humilde, sin embargo, hubo muchos escribas que llegaron a ser reconocidos en sus naciones. En Mateo 20, Jesús le está dando a entender que si lo sigue, tiene que estar dispuesto a renunciar, ¿verdad? O sea, estamos viendo que aquí ya estaba yo contestando de mi respuesta, ¿no? Vemos que era un escriba, o sea, un escriba era una persona importante que tenía un cargo, que tenía una función, que era reconocido por las personas, ¿verdad? Ese era un escriba, además era judío, era un judío. Imagínense, era un judío que reconoció a Jesús, que dentro de todo lo que él conocía de la palabra, dijo, él es el maestro, él es el Mesías, ¿no? Porque fue y se le acercó y le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, él quizás estuvo escuchando todo el sermón del monte, quizás
lo había seguido, no sabemos desde cuándo, ¿verdad? Pero finalmente él se le acerca y le dice, te seguiré. Pero por eso Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y pregunta, ¿estás dispuesto a todo por seguir a Jesús? Entonces sí, estaba impresionante aquí porque, pues, ¿qué era lo que tenía el escriba? Pues una posición, tenía una función, tenía comodidad, tenía reconocimiento público, tenía su ministerio, ¿verdad? Y aquí Jesús le estaba diciendo, o sea, ¿estás dispuesta a seguirme? Yo no te voy a dar esa posición, ¿verdad? No vas a tener un reconocimiento público, quizás al contrario, va a haber persecución como la hubo hacia él, ¿no? O sea, y esto me encantó porque realmente, pues necesitamos pensar en eso, o sea, no es fácil, ¿verdad? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por emoción o por convicción? ¿Estamos conscientes, ¿no? Del costo que tiene seguir a Cristo, lo seguiremos aunque nos rechacen, ¿verdad? O sea, esta es la enseñanza, siento yo, tan importante de esta parte, ¿verdad? De que él está diciendo esto, ¿no? No, hay un sacrificio, hay un sacrificio. ¿Alguien quiere comentar algo aquí de los escribas, Rocío? A ver. Ay, espera. Sorry. A ver, yo aquí tengo algo. Los escribas eran un grupo de expositores profesionales de la ley y existían desde los días de Esdras. Se ocupaban de minuciosidades donde, dando mayor importancia a la letra de la ley que al espíritu de la ley. Los escribas sabían bien en dónde habían de nacer, en dónde había de nacer nuestro Señor Jesucristo, pero no les interesó ir a Belén, o sea, los escribas sabían perfectamente, fue a quienes le preguntó Herodes en dónde debía de nacer el Cristo, y ellos sabían perfectamente, sin embargo, no fueron a Belén, no se les ocurrió ir y constatar, ¿no? Y estaban más preocupados en lo que estaba escrito que en lo que estaba por suceder. Entonces, pues vemos que hay muchos que se dedican nada más a leer, a tal vez, pues como los judíos, que se aprenden de memoria la palabra, ¿no? Se aprenden de memoria el Antiguo Testamento, y sin embargo la letra, como bien dice la Biblia, la letra mata y es el Espíritu el que vivifica. Entonces, pues bueno, eso es ahora sí que sí, esos eran los escribas. ¿Te acuerdas que decíamos, no? ¿Quiénes queremos ser? ¿Herodes? Que no queremos que venga un rey a quitarnos el trono. Queremos ser los escribas que sabían, pero no hicieron nada. O los astrólogos, ¿verdad? Que vinieron, que te prepararon, que tuvieron un trayecto como de un año para llegar, siguieron las señales, ¿verdad? Pero ellos sí fueron y adoraron y se postraron, ¿verdad? Delante de Dios. Exacto, lo reconocieron. Lo reconocieron, fue muy impactante, y por eso aquí, pues dices, wow, este escriba, sí, ¿verdad? Sí le llegó la palabra, y fue y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ya no dice la palabra, no dice si sí fue o no, ¿verdad? Y después de que Jesús le dijo esto, él dijo, no importa. Me da risa que el pastor dice, no importa si no va a haber hotel de 5 estrellas, no importa si no va a haber grandes estadios donde predicar, no importa, porque digo, también eso quiere decir, ¿no? También hay gente que le gusta solo el reconocimiento y no precisamente el llevar la palabra, ¿no? Entonces sí, esta parte de los escribas me gustó porque dije, yo creo que todos tenemos que saber ese costo de seguir a Cristo, ¿no? Saber que no es fácil. O sea, ahora pues quizás está más generalizado, y con eso de que, bueno, seamos open mind y demás, bueno. Ya siento, por ejemplo, que en la familia pues ya no hay tanto problema ni de que hablemos de Cristo, ni de Dios, ni de nada. No sé, Pati, cómo sea con sus hijos, si a ellos les cause ruido que ella
hable o que ella estudie la Biblia o algo, o sea. ¿Ya la despertaste? Pues no, fíjate que realmente, bueno, a mí José Jorge me dice, sí, ustedes ya les lavaron el cerebro y por eso andan de aquí para allá, porque sienten que no les va a pasar nada y no sé qué, pero yo por eso no creo en ninguna religión. Le digo, pues es que no es creer en la religión, es creer en Dios, es reconocer a Jesucristo como su Hijo y como tu Salvador, pero no, o sea, simplemente pues como que me dejan, ¿no? No, ya no dicen nada. Igual Robert a veces me pregunta cosas, pero no, sin meterse mucho y realmente tampoco sin reconocer, ¿no? O sea, Robert reconoce pues, que le ha ido bien, pero él se lo achaca a la energía y así. Yo realmente no he logrado meterme mucho, porque aparte no quiero causar problemas o sea, como te digo, ¿qué me gano con que me dejen de hablar o ya no quieran venir? O sea, no. Yo pues no hay profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces, tú lo que yo digo, pues como es lo que yo hago, a lo mejor también estoy mal, no sé, es orar. Sí, pues y lo que yo quisiera es que puedan ver a Cristo reflejado en mí. Entonces, a lo mejor hay cosas que no estoy bien, pero yo digo, a ver, ¿qué hacía Jesucristo con los que lo rechazaron? Él no por eso los bofeteó, ni los sacó a patadas, ni todos los pecadores, pues él fue y se sentó con ellos. Y cuando pues sí hay agresión o algo así de parte, pues sobre todo de Ernesto, que es muy agresivo, con sus palabras, porque pues es de palabra, pues nada más, pero o se burla o algo, yo le digo, Señor, perdónalo porque no sabe con quién se está poniendo. Y él está como Pablo, que le es duro dar cosas contra el aguijón porque yo sé que tú no lo vas a soltar y tú no lo vas a dejar. O sea, yo oro por él y lo que trato es, si hay una agresión de parte de él, yo trato de demostrarle mi amor. O sea, yo no respondo agresión por agresión, ni me pongo, o sea, me duele, no te voy a decir que no, me duele mucho que se burle o que diga de Dios cosas o que, sin embargo, trae a Dios aquí. Porque cada cosa, o sea, vemos un inmenso programa, ¿no? Y dice, a ver, pónganle a Malcolm. Uy, no, porque ese mi mamá no lo va a ver porque va a decir que es del diablo. O sea, cosas así que yo ni por aquí, ¿no? Y él es el que está pensando en que no, porque yo, y quién sabe qué. Y el otro día traía la canción de Dios está aquí. Le estaba tarareando. Entonces digo, mira, yo confío en Dios, yo creo en Dios, yo creo en sus promesas y yo oro por él. Y lo que trato es de pensar qué haría Jesús, como esas, what would Jesus do, ¿no? ¿Qué haría Jesús? O sea, ¿qué haría Jesús? ¿Le contestaría, lo bofetearía, lo sacaría, le dejaría de hablar? No, o sea, no, pues yo trato más bien de demostrarle cuánto lo quiero, porque eso es lo que yo creo que más le hace falta, ¿no? O sea, entonces, pues el amor tiene poder y el amor de Dios en ti, pues tiene poder. Entonces, pues amarlos, escucharlos si se dejan, si quieren ser escuchados, y no bibliazos, ¿no? No bibliazos. Entonces, pues bueno, ahora sí que seguir orando por ellos y confiando en Dios, ¿no? Y confiando y creyendo en sus promesas. Ese es otro tema que a mí no me acaba de quedar claro. Por un lado te dicen, ora sin cesar, ¿no? Y pídele y pídele y pídele y pídele las cosas 1000 veces. Pero por otro lado también te dicen, es que sí, también si le pides muchas veces lo mismo, pues él ha de decir, pues, ¿qué crees que no lo puedo hacer o qué, no? Entonces ahí también me entra la duda de qué tanto se debe pedir así como por lo mismo muchas veces o no. La semana pasada hablamos de eso, ¿no? Precisamente decíamos que
oras una vez por algo que le pides con todo tu corazón y con todo tu mente y le pides las cosas y después le sigues orando, pero ya creyendo que te lo va a dar. Y diciendo, gracias Señor, porque yo sé, o sea, en el caso de Ernesto, gracias porque yo sé que Él tiene un propósito que tú le has dado, que tú tienes para Él esto, que tú, o sea, ya no es, por favor, sánalo, por favor, ¿no? Que no con lo mismo, sino ya creyendo y agradeciéndole lo que está haciendo, ¿no? Por lo que tú le estás pidiendo. Ahora, ¿cuántas veces no hay que pides cosas que son para tus propios placeres, como dice la palabra, por decirlo así, o sea, son cosas vanas o son cosas que a lo mejor en ese momento no te van a hacer bien? O sea, si en un momento dado, como mi tía Gloria decía, si a mí me hubiera sanado por completo, yo me hubiera regresado al mundo y yo ya andaría bailando no sé dónde porque eso era lo que a mí me gustaba hacer. Entonces, sabiendo que te escucha, de que te escucha, y si no te lo ha dado, no es porque no quiera o porque no te escucha, sino porque no es tu tiempo, ¿no? No es el momento o porque no es lo que te conviene. Entonces, pues confiando en que lo que el Señor quiera, pero pues tú le puedes pedir, ¿no? Pero yo O creo sea, por las... en mi caso yo creo que a veces sí me falta un poco de fe, porque digo, pero ¿cómo va a ser posible que un día mis hijos, mis nueras, mis nietos estén con las rodillas? Pregúntale a mi ocha. No, pues ya no puedo. No, pero nada más ve su ejemplo, o sea, ya no puedes, pero cuando mi ocha se convirtió, tuvo tanta oposición y tanta resistencia y pues la verdad, ella oraba y hubiera dicho exactamente lo mismo que tú. Hubiera dicho exactamente lo mismo que tú. Gracias a Dios le tocó vernos casi a todos sus hijos, bueno, a sus 2 hijos y a sus nietos en Cristo. Qué bendición. Pero pues fue una lucha que él ya tuvo en oración y aunque ya no nos está viendo a todos, pues ahí vamos. Ahí vamos todos. Yo me acuerdo que sí, digo, ni para qué platico, pero realmente fueron años de que mi ocha se convirtió a que mi mamá se convirtió, creo que fueron 30 años. Sí. Entonces, pues la verdad es que no hay que perder la fe, no es que te falte fe para nada, es creer en Él, es dar testimonio, es con palabra, como dice en 1 Pedro, es que sean ganados por tu manera de ser, por tu testimonio y no con bibliazos, porque a mí lo que me pasa con Ernesto es que a cada rato me dice, pues no, que muy cristiano, pues no, que tan cristiano, no. Entonces, o sea, hace poquitito murió la abuelita de un amigo de Ernesto y lo primero que me salió a decir fue, ay, qué triste. Pero ¿cómo que triste? Pues no, como cristiana, eres una hipócrita, porque eso no es de tristeza, según tu religión. Según tu religión, deberías de estar dándole gracias a Dios que se murió porque ya no sufre. Pero te digo, todo es como ese ataque, que yo digo, no es más que ese aguijón que trae ahí que no lo está dejando. pero la verdad es que no hay que tomar las cosas de las personas, es el enemigo que está siempre queriéndote desesperar y hacer que digas algo que no debas. Pero los años que sean, si yo no lo veo, voy a ver, pero yo estoy confiando que el Señor va a hacer la obra en mis hijos, en mis nietos, y que todos, porque es su promesa y Él dice que Él bendecirá hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aman. Y en eso yo estoy bien parada. Y sean los años que sean. Pero de veras, para que mi mamá se convirtiera, que mi ocha se convirtió, fueron como 30 años. Entonces, pues no hay que perder la fe. No. Hay que seguir adelante. Ok.
seguimos con la parte de, que le dijo... La 8, ¿no? ¿A qué se refiere? La 21, sí, que le decía a qué se refería con que deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí igual hubo varias posturas muy interesantes, claro. Pues yo ahí lo que entendí, que además me cayó bien que oímos una de antes y también tocó el tema, y como que me lo aclaró, o tocó este tema así, que se refiere, dice que antes, no era que en ese momento el papá estuviera muerto y no lo dejara ir a enterrarlo, porque luego dicen, ay, oye, qué fuerte, sino más bien a lo que quieren llegar es que es hoy, no que digas, ay, mira, ya cuando yo me case, cuando ya me haya yo reventado, ya sea yo alguien casado, entonces a lo mejor empiezo a ir a la iglesia o me preocupo por lo espiritual o a lo mejor entonces sí, que a mí me pasó, lo reconozco. Como yo me topé con Calacuaya de entrada, yo dije, ay, la ven, yo voy, me divierto y luego regreso, gracias. Y dice que a esto se refiere precisamente, el no dejar, el no postergar para cuando, porque dicen, ahí no es que su papá ya estuviera muerto, sino se refería a que mi papá todavía ni se muere, ahí cuando se muera, ya te alcanzo, ¿no? Entonces, con Dios y con Jesús las cosas son hoy, que te decidas a seguirlo hoy, no dejarlo para después, para cuando ya me case, para cuando ya me haya yo divertido, porque entonces llegas todo guameado, ¿ah? Entonces, así lo entendí yo. Exacto, tiene así es. Pues a mí como me lo... Aquí en el chat, a ver. Dice, se refirió a muertos en sentido espiritual. Esto se desprende del contexto en el que se dijeron esas palabras. Jesús había invitado a muchos a hacerse sus seguidores, pero pusieron pretextos como, déjame enterrar primero a mi padre y luego te seguiré. Era obvio que el padre de esa persona seguía vivo, de lo contrario no estaría con Jesús hablando, sino realmente enterrando a su padre. Por eso Jesús derrumbó su argumento diciéndole que si realmente quería ser su seguidor, tenía que desprenderse de los lazos familiares que no producen un beneficio espiritual. Fue como le dijera, tú que estás vivo espiritualmente, al menos eso demostró al principio, al oír el mensaje de Jesús, deja que los muertos espiritualmente, que no estaban ahí escuchando al más grande maestro que ha existido, se queden con sus familiares hasta que se mueren, pero tú ve y predica por todas partes el reino de Dios. Entonces sí, así lo habíamos visto también, o sea, esa es otra de las partes, ¿no? Una postura era esa, la costumbre pudiera estar al lado de su padre hasta que muriera, o sea, sí era una costumbre, y quizás esta persona dijo, bueno, pero ¿cómo me voy contigo ahorita si mi papá todavía está vivo, no? Me tengo que estar aquí en casa hasta que muera, y entonces ya me dices dónde andas y te alcanzo, ¿no? La otra era, los que no han nacido de nuevo están muertos en sus delitos y pecados, ¿verdad? Entonces esos pues también, ¿eh? Y esos muertos que están en sus delitos y pecados, pues van a enterrar a los otros muertos, ¿no? Y bueno, pues aquí la cuestión más importante era, Jesús debe tener el primer lugar, debe ser tu prioridad, ¿no? O sea, Jesús definitivamente tiene que ser nuestra prioridad en todo. Déjenme leerles la última parte porque ya se nos está haciendo tarde y no acabamos. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ok, ahí vamos a quedarnos en esta porción de la tormenta. Aquí estamos viendo otro milagro, ¿verdad? Ya habíamos visto los primeros milagros, ¿se acuerdan que fue al leproso? El primer milagro que vimos en el capítulo 8 fue al leproso, pues que fue una persona inmunda, o sea, fue un milagro para una persona inmunda, rechazada por la sociedad.
El segundo milagro fue a un centurión que ni siquiera era judío, ¿verdad? Fue un romano. Vemos ahora aquí, tenemos este siguiente. La suegra de Pedro. El de la suegra de Pedro, que ahí fue o sea, el primero lo sanó de lepra, el segundo sanó al otro, al siervo del centurión, el tercero fue el de la suegra de Pedro, que fue otra vez sanidad. Entonces ahí está demostrando Jesús su autoridad sobre las enfermedades, ¿verdad? O sea, él tenía esa autoridad y él al leproso lo tocó, al siervo del centurión con solo decir la palabra sanó, a la suegra de Pedro dice que tocó sus manos, ¿verdad? Dice que tocó sus manos y que ella sanó. Entonces estamos vimos sanidades de enfermedad, autoridad sobre las enfermedades. Y ahora viene la autoridad sobre elementos naturales, Clau. No, perdón, es que ahorita estabas haciendo como el resumen. Nada más quería yo recalcar esta parte que me encantó. Que dice que, por ejemplo, el leproso, igual pudo haber nada más mandado la palabra y sanarlo. Pero que el leproso aparte traía como una parte emocional muy fuerte, porque ellos tenían que gritar que ahí iban caminando los leprosos para que la gente hasta se hiciera a un lado, ¿no? Entonces, imagínate cuánto tiempo llevaba esa persona sintiendo el rechazo y no ser tocado por nadie. Entonces, esa parte de cómo Jesús muestra aparte esa ternura y esa compasión, y que por eso lo tocó, para que aparte sanarlo como emocionalmente. Esa parte me súper encanta, o sea, nunca lo había yo tomado por ahí, ¿no? O sea, nada más como que ves que sí usó diferentes métodos para sanar, pero hasta eso tiene como su porqué, ¿no? Su razón. Y en esta parte me encantó que aparte lo estaba sanando emocionalmente y lo estaba tocando para que viera cómo pues él sí se acercaba, él sí lo tocaba, y aún volviéndose el inmundo, ¿no? Porque, pues, como parte de la ley, si tocabas a alguien enfermo, eso te volvías inmundo también. Tenías que aislarte como ahorita, ¿no? Si a alguien le da COVID, te tienen que aislar. Si lo tocas, cuarentena. Cuarentena tú también. Porque lo tocaste, ¿no? Exacto. Bueno, pues aquí la siguiente pregunta era, en los milagros de Mateo 8, Jesús demuestra su autoridad sobre qué o quién, ¿verdad? Entonces, aquí ya vimos que fue sobre la enfermedad, vimos varios tipos de enfermedades, y aquí vemos otro que fue sobre la tormenta, ¿verdad? Y les puse de pregunta, ¿qué representa la escena de la barca y la tormenta para nuestro tiempo? ¿Cómo podrían trasladar esa tormenta, esa barca, Jesús ahí en la barca, en nuestro tiempo? ¿Se subió? Pues ahí me llamó la atención también cómo hablan de que Jesús estaba en la tormenta también junto con ellos y estaba dormido. O sea, las tormentas no lo mueven, no le quitan la paz, él es el príncipe de paz, ¿no? Entonces, que tenemos que aprender a confiar que aunque estemos pasando por una tormenta, si Jesús está en tu barca, si Jesús está dentro de ti, de tu vida, pues no debes de temer, porque pues Él puede calmar cualquier cosa, ¿no? Pero sí les dijo, ¿por qué se espantan? Tienen poca fe, ¿no? De que no confiaban que si estaba Él ahí no les iba a pasar nada, porque además Él dijo, vamos a pasar al otro lado. Entonces, si Jesús está dando como una orden, pues tú tienes que confiar de que aunque les agarró una tormenta en el camino, si Él dijo, vamos a pasar, es porque van a pasar. Claro. Entonces, esa parte pues sí me gustó, ¿no? Que Jesús no estaba preocupado o despierto de que a ver no se me vayan a ahogar estos. Estaba dormido porque pues no pasa nada, ¿no? Claro, claro. Aquí yo creo que... Ajá. No. Puso Alfonso. Las tormentas son las pruebas, las adversidades, las tribulaciones, las enfermedades, aflicciones, todo lo que el mundo nos puede dar, y barca es nuestra vida. Y si Jesús está con nosotros, puede haber tormenta y no nos va a pasar nada. Pero si Jesús no está en nuestra barca, la tormenta nos va a asustar y nos va a ahogar. Exactamente. Así es.
Así es, ¿verdad? Esa sería. Así es, sí. ¿Algo ibas a decir, Rocío? Sí, pues precisamente eso, que aquí la clave es que en tu barca vaya Cristo, porque pueden venir las tormentas que sean, mientras Cristo esté, o sea, más bien tú estés, o sea, estés con Cristo, pues la tormenta que sea va segura, aunque atravesemos. También uno de los pastores decía, y creo que fue en el último que nos mandó Alfredo, que decía que Cristo no dijo que no iba a haber tormentas y que no, y que Él no nos iba a librar de las tormentas. Las tormentas vienen y las tormentas pues azotan, ¿no? Y aquí la clave es estar con Cristo, y es que Cristo esté en tu barca y es que esté cimentado en la roca, ¿no? Como decía, podrán venir vientos y tormentas y lo que sea, y tu casa no cae porque está cimentado sobre la roca. Entonces, pues esa es la clave, ¿no? Para que esas tormentas no es que teniendo a Cristo ya no va a haber tormentas, ni nada malo va a pasar, ni nada, ¿no? Sino saber que lo que venga, teniendo a Cristo, está seguro, ¿no? Que Cristo puede, ahora sí que nos ayuda a pasar por esas tormentas. Así es, exactamente. Porque pues ahora sí que es importante ver eso, porque estás preparado entonces, ¿no? O sea, si va a haber tormenta, pues me pongo mi impermeable, cargo mi paraguas, me pongo mis botas dobles, y sé que va a venir tormenta, estoy preparada para eso confiando en Dios, pero sé que viene. Lo malo fuera que pensáramos que no hay tormenta y nos agarre mal parados, nos agarre sin prepararnos, y ahí sí, ¿verdad? Y pues sí, igual dice, no debemos tener temor porque Jesús está con nosotros, no importa qué tan grande es la tormenta, Jesús es aún más grande, ¿no? Jesús tiene autoridad sobre cualquier crisis, escasez, enfermedad, problema familiar, de trabajo, problemas matrimoniales, o sea, Jesús es más grande que eso y tiene autoridad sobre todo eso, ¿no? Sobre nosotros. Entonces, y así como tuvo autoridad sobre esa tormenta para calmarla, pues yo creo que ahí entra, como decían hace rato, el orar, el entregarle al Señor, el darle la autoridad sobre mí mismo, ¿verdad? Señor, aquí estoy, y si esto es parte de el costo de seguirte, Padre, pues aquí estoy viviendo esta tormenta, ¿verdad? Si este es algo del costo que estoy pagando por seguirte, pues aquí tú me vas a fortalecer y voy a salir, ¿no? Porque pues sí, me acuerdo cuando entré a trabajar a la uni, ahí fui maestra de Alfonso. ¿Y por qué salí de ahí? Por ser cristiana. ¿Ah, sí? Sí, porque ahí cuando la directora sí sabía que yo era cristiana, pero ella me decía, es que no encuentro maestros católicos que tengan la formación para todo esto, me dice. Entonces ellos deben de entender que estamos en un lugar pequeño y que, o sea, mientras ustedes respeten y no sé qué, pero el día que las altas autoridades se enteraron, no, pues casi la excomulgan a la pobre directora, y pues a mí me dijeron, adiós, que te vaya bien, ¿no? Y digo, la verdad es que igual pasó en el Instituto Tapachula, ¿no? Una escuela católica, y fui a pedir trabajo, y ya no me preguntaron nada si era católica o no, hay nada, pero ya al rato, en la tarde me habla la madre encargada del área a la que me había entrevistado. Ay, maestra, me olvidé preguntarle algo y espero que me conteste lo que estoy esperando. Yo, dígame, madre, ¿qué pasó? Ay, es que no le pregunté si es usted católica. No, pues no, soy cristiana. Y una de ellas hasta me dijo, ¿y es activa? Es muy activa. ¿Va a venir aquí a querer convertir a todos? Sí, sí. Entonces, digo, ahí fui al colegio Bosques, que se llamaba antes, igual fue lo mismo. Ay, pues no digas nada, me decía, no diga que no, o sea, ¿cómo crees? ¿No? O sea, es negar tu fe. Pues sí. Entonces, digo, sí te encuentras, ¿no? El costo muchas veces. Y dices, bueno, finalmente, fíjate, gracias a Dios,
quizás si yo hubiera negado mi fe y hubiera aceptado el trabajo, ahí seguiría dando clases en una primaria y una secundaria. Así me es. mantuve y el Señor me abre puertas aquí en la universidad. Y gracias al trabajo de la universidad, estudié mi maestría con una beca, gracias a los